A continuación tendremos a cargo el primer panel de la noche con la doctora Petronila Collao Poicán, jefa de la zona registral número 12 de Chiclayo. Doctora Petronila, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. En principio saludar a nuestro superintendente nacional, el doctor Harold, a todos los jefes zonales, a la plana que está exponiendo en esta noche, y un especial agradecimiento a la Escuela de Subdirección de Capacitación por esta invitación para ser panelista de estas dos grandes exposiciones que ha dictado el doctor Orlando como el doctor Mateo. En principio, las dos, realmente voy a tratar de condensar las inquietudes que tengo. Antes que nada, en este momento me desempeño como jefa zonal, pero antes que nada yo soy registradora pública de carrera y en esa medida trasladar un poco las inquietudes y preocupaciones propias en el quehacer diario registral. Cuanto a la parte del doctor Mateo, efectivamente, cuando se habla de responsabilidad civil, está más que nada enmarcado dentro del ámbito privado, ¿no? Donde vemos, pues, de que la regulación es entre particulares, privados, pero también vemos algunos aspectos que al momento de desarrollar nuestro trabajo propiamente, advertimos algunas situaciones especiales y particulares. Por otro lado, también el doctor Orlando, cuando señala el tema del post-cuarentena, con el tema del desarrollo de la ciudad, el urbanismo, qué cosa es lo que está pasando, cómo lo estamos viendo y cómo lo debemos ver nosotros como institución, como SUNAR, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A manera de ejemplo, y está presente la doctora Rosario, quien es presidente del Tribunal Registral, quienes ellos tienen una función discrecional al momento de poder evaluar los pronunciamientos que nosotros hacemos en segunda instancia, tiene que ver porque ha habido pronunciamientos relacionados a lo que se llaman las habilitaciones urbanas encubiertas o lo que son las falsas habilitaciones urbanas, que específicamente me voy a enmarcar en ello, porque considero que allí estamos teniendo una situación bastante delicada y compleja y que debemos advertir lo que está trayendo consigo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuando hablamos de estas habilitaciones urbanas encubiertas, que son las que comúnmente llegan las subdivisiones de predios rurales. Por un lado tenemos normativa, como muy bien está regulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y también tenemos la Ley 29090, donde establece que para poder hacer una subdivisión de un predio rústico no puede ser menor a 1 hectárea. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos como una muy mala práctica, sobre todo que sabemos que las habilitaciones urbanas, como las subdivisiones, son actos administrativos que pasan por una evaluación netamente municipal. ¿Y qué vemos? De que muchas veces estas resoluciones de subdivisión, en cierta forma, lo que se aprecia en un plano es una habilitación urbana. Es una habilitación urbana y lo cual está generando situaciones bastante adversas. ¿Por qué? Porque una subdivisión, o cuando hablemos de una habilitación urbana, lo que primero tiene que ver es el tema de convertir un predio rural a un predio urbano. Es cambiar el uso de un predio rural a un predio urbano. Entonces, alineado a lo que señalaba el doctor Orlando, cuando decimos que hay falta de una ley de ordenamiento territorial, efectivamente eso está sucediendo. No tenemos. Ha habido intentos hasta hace 2 años de poder dictar una norma en ese sentido y que tiene un impacto muy grande para el ordenamiento de las ciudades. Muy claro lo ha dejado dicho el doctor. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se dan estas subdivisiones encubiertas, falsas, lo que está haciendo es no exigir lo que exige una habilitación urbana. ¿Y cuál es? ¿Qué cosa es lo que está exigiendo una habilitación urbana? Que haya áreas de aportes, área para educación, área para salud, parques zonales, ¿no? Entonces, estas habilitaciones urbanas propugnan justamente y alineadas y recogiendo estos principios establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que lo que busca es, y alineadas a brindar una mejor calidad de vida, dice. Calidad de vida, aparte de ello señala el tema de la seguridad jurídica y otros aspectos más, principios que se encuentran regulados ahí. Pero con estas subdivisiones, ¿qué es lo que se está permitiendo? Se está permitiendo de que, en principio,
la persona que adquiere un lote, entre comillas, un lote, asume que se trata de una habilitación urbana. Y cuando hablamos de una habilitación urbana estamos diciendo de que va a estar dotado de servicios básicos, como es luz, agua, desagüe, donde va a haber las calles, los diseños de las calles, el distanciamiento de los estacionamientos, etc. Entonces, ahí yo estoy sintiendo que se está arrastrando un gran problema. Un gran problema, ¿por qué? ¿Y por qué mencionaba el Tribunal Registral? Porque efectivamente estas subdivisiones encubiertas están siendo presentadas constantemente al registro y el tribunal ya se ha pronunciado el año pasado, si no me equivoco, en el mes de diciembre, donde señalaba y que realmente era responsable, era el verificador catastral. Pero eso sabemos que eso, si la persona, el profesional, no está dotado de la moralidad y la ética, muchas veces podrá decir muchas cosas, como ha sucedido con la experiencia de la ley de regularización de edificaciones, donde interviene un verificador, ¿no? Y que muchas veces lo que se dice en los formularios registrales no se condice con lo que hay en la realidad. Entonces, más o menos en esa línea viene mi preocupación frente a esta situación que estamos advirtiendo y que vemos de que no es una situación simple, sino para mí es una situación bastante compleja. El doctor Vinolo hablaba justamente de derechos constitucionales. Efectivamente, ahí estamos viendo derechos constitucionales fundamentales como es la libertad de tránsito. Si uno se pone a mirar una habilitación urbana donde no hay diseños de calles, donde para uno a veces poder ingresar cuando uno llega de visita, a veces a esos lugares cuando ya han construido, y vemos de que para poder acceder ni siquiera hay pistas, las formas son tan irregulares, no se han respetado, nada de ello. Por otro lado, ¿dónde está la libertad a la salud? Ese gran derecho que tenemos todos nosotros. Hablamos de la etapa post-cuarentena, de algo que nos ha dejado y nos sigue dejando esta pandemia que nos está afectando y que nos está golpeando. ¿Qué es lo que está pasando si no se tiene en cuenta que al momento de permitir que hagan subdivisiones de predios rurales y que lo vuelven a subdividir y lo vuelven a subdividir y donde no vemos que se están dejando aportes de esta naturaleza, que no se están respetando para áreas que deben de ser destinados para poder construir quizás un hospital, quizás una posta médica? Entonces ahí estamos viendo un derecho que está siendo vulnerado, un derecho constitucional. Por otro lado, también podemos hablar de la libertad de educación. Dos grandes situaciones han sucedido a nivel y que todos somos conscientes de ello. De las grandes debilidades que tenemos como Estado, que son la falta de infraestructura en hospitales y la falta de infraestructura en educación. Que si bien es cierto, ahorita ha cambiado la forma de cómo nos está en el ámbito de educación, ha tenido que dar un cambio de 360 grados para no ser presencial, pero vemos cuánta falta hay de centros educativos. Ya no tenemos esa disposición. ¿Por qué? Y ello está generando un gran problema. Estamos arrastrando un gran problema y que no lo estamos viendo a corto plazo. Y yo creo que debemos de, a través de estas dos exposiciones que muy claramente han señalado cuáles son las consecuencias de las mismas, debemos de ir reflexionando como entidad, como institución, como SUNAR. Hablamos del tráfico jurídico, la ley hipotecaria, ahora ya ha sido modificada, como muy bien lo señaló el doctor Mateo, y vemos el gran papel que nosotros tenemos a nivel de SUNAR, de registros públicos. Vemos de que a veces se nos dice como registradores, mira, ¿sabes qué? Tu calificación es hasta acá. Claro, mi función es basado en el principio de legalidad. Yo no tengo esa función discrecional como se lo tiene en la segunda instancia. Entonces, en esa línea sigo mencionando otro principio, otra libertad constitucional como es la libertad de recreación. Hablaba el doctor de esos espacios físicos donde uno puede, por ejemplo, en estos momentos de pandemia donde uno quizás pueda, estamos viviendo en una etapa de psicosis, en una etapa de estrés emocional muy grande, y donde uno mira, al menos yo soy chiclayana, yo estoy desde la ciudad de Chiclayo acá, y vemos de que estas situaciones que estamos viviendo acá, especialmente doctor, porque creo que usted da una visión desde Lima, desde la ciudad metrópoli,
¿no? Y que en cierta medida ha cumplido algunos requerimientos en cuestiones de urbanismo, pero si nosotros estamos acá en la ciudad de Chiclayo, y por favor, que me están escuchando, de mis integrantes de la zona 2, ciudadanos chiclayanos, hemos escuchado que pareciera que la ciudad de Chiclayo es un pueblo joven grande, que ha ido creciendo porque justamente lo que le caracteriza acá es la parte de ser comerciantes, donde han ido viniendo, se fueron instalando de a poco, y de tal manera que no es lo que ha acontecido con aquellas ciudades virreinales que estaban bien diseñadas. Nosotros no nos hemos ido acoplando y sobre ello se han ido dando el desarrollo urbanístico, entre comillas, pero que de urbanístico no tiene nada. Vemos que estamos colisionando con estos derechos. Por ejemplo, la calidad de vida. La calidad de vida lo menciona también el Reglamento Nacional de Edificaciones. E iba más allá también, doctor Viñolo, cuando hablaba, por ejemplo, del bien común. El bien común sí menciona en la Ley Orgánica de Municipalidades, dice que hay que velar por el bien común. Se entiende que tenemos que propugnar que todo ello armonice para que la persona que pueda vivir o desarrollarse dentro de una sociedad tenga todas estas garantías y pueda tener la tranquilidad. Ahora vemos que acá indiscriminadamente las municipalidades no están siendo conscientes de la responsabilidad que tienen al aprobar una subdivisión o habilitación urbana fraudulenta. Estamos generando problemas, y más aún si nosotros los estamos acogiendo en el registro. Entonces, en esa medida va mi reflexión. También quería mencionar, cuando usted hablaba, doctor Viñolo, del tema de lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial, menciona, por ejemplo, en el tema de aquellas subdivisiones, que debemos dejar constancia en los asientos registrales de la falta de planeamiento integral, lo que se llama el proyecto integral. Pero una persona común y corriente, un ciudadano de a pie, que está desesperado por adquirir el dominio de una propiedad, el tener un terreno para poder desarrollarse, construir una edificación, y que él venga al registro y de verdad lo va a encontrar inscrito, y él va a decir ahí, falta de planeamiento integral, pero él podrá entender qué cosa significa planeamiento integral un ciudadano de a pie, cuando sabemos que eso va a significar de que en algún momento determinado, dentro de las facultades de las municipalidades, va a suceder de que este planeamiento integral podría ser que viera afectado, porque ¿qué significa planeamiento integral? Planeamiento integral está relacionado con los planes de desarrollo urbano o acondicionamiento territorial, y donde diseña cuáles van a ser las vías. Y quizás este predio que se está subdividiendo podría ser afectando el área, o quizás desapareciendo el lote. ¿Por qué? Porque ha pasado por un acto irregular. O sea, son formas que se han visto que, oye, ¿sabes qué? Hacer una habilitación urbana a mí me elevan los costos. Hablaba muy bien el doctor de los costos, definitivamente, pero si hablamos de los costos posteriores que se están viniendo, de verdad que son bastante preocupantes, ¿no? En esa medida era un poco mi reflexión, un poco trasladarle a ustedes, dos grandes expositores y juristas, para que podamos poder entender, porque estos espacios que se han generado de discusión de la jornada, de esta tercera jornada, que si bien es cierto, viene como eje temático lo que es el medio ambiente, ¿no? Y yo, si me voy a una habilitación urbana y una habilitación urbana me dice, ¿sabes qué? Para que tú puedas desarrollar esta habilitación urbana, tienes que tener cuidado que no sea una reserva natural, que no sea un parque nacional, que no sea sobre riberas, ríos, etcétera. ¿Qué sucedió en el año 2017 con el fenómeno del Niño climático? Cuando las municipalidades en La Libertad entregaba títulos de propiedad sobre la ribera de un río, cuando sabemos que eso en un momento determinado busca su cauce a consecuencia de las lluvias o qué sé yo. Entonces, en esa medida quería hacer mi aporte, mis comentarios, para poder a través de este espacio reflexionar en este punto. Para mí considero muy importante. Como función me corresponde administrativa estar atenta a cómo las municipalidades están transgrediendo, ¿no? Transgrediendo y aprobando este tipo de subdivisiones que a la larga generan, en principio, un engaño a las personas. Estamos viendo que se vulneran derechos fundamentales. ¿Y qué cosa estamos haciendo? En esa medida,
era compartir con ustedes un poco mi preocupación. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias a usted, doctora Petronila. Siempre es muy grato escucharla. Buenas Gracias. noches.